en Rusia eso jamás hubiera pasado, jamás. Pueden ustedes toparse con un ruso que sí va a salir de su coche y sí empieza a pelear en plena calle. Si ustedes, por ejemplo, se enamoraron de una rusa, es una cosa súper indispensable. Si van a Rusia pensando que todo funciona igual que aquí en México, déjenme decirles algo, no es así. Hay cosas que en México son totalmente normales, incluso son como de buena educación, pero que en Rusia pueden hacerles verse un poquito raros, mal educados o hasta meterles en problemas. Hoy les voy a contar 15 cosas que no deben hacer en Rusia, comparándolas obviamente con México, para que no pasen vergüenzas, no ofendan a nadie y en algunos casos para que no terminen peleando en plena calle. Así que empezamos. Y además, amigos, hoy tenemos varios planes para este video. Tenemos un día totalmente común antes de la Navidad. Entonces tenemos que comprar bastantes cosas, sobre todo para preparar la cena de Navidad. No sé si se podría también hacer una cosita más, luego les platico. Pero bueno, regresando al tema de nuestro video. La primera cosa es sonreírle a desconocidos. Y lo que pasa es que en México, obviamente, sales a la calle y sonríes a todo el mundo. Al señor de la tienda, a la vendedora de tortillas, vecinos, a las personas que pasan al lado en la banqueta, a todo el mundo. Y nadie lo cuestiona porque es totalmente normal. Es una señal de amabilidad, buen humor, de que estás obviamente en México. Pero en Rusia eso se ve muy raro, a tal grado que pueden esto malinterpretar. Pueden tomar eso como estás un poco loco o tener como malas intenciones. Así que amigos, si están de buen humor estando en Rusia, caminando en la calle y queriendo sonreír a desconocidos, no lo hagan, por favor. Ahorita estamos buscando un mercado para comprar mi verdura para mañana. Y aquí mientras estamos caminando, miren que está detrás de mí. Estos tacos estaban cerrados cuando yo estaba filmando el maratón de tacos. De hecho, si todavía no han visto este video, por favor, les invito a verlo. Es muy chido. Y de hecho, son tacos muy famosos en esta colonia. Se llama San Rafael. Son de suadero, de longaniza, maciza y muchas cosas más. Pastor también. Ah, sí, tiene pastor. Se llama Tacos El Paisa. Ya saben, amigos, que ese nombre es como súper mexicano, que puedes encontrar como casi en cualquier esquina. Los recomiendo bastante, están bien ricos. Y la segunda cosa es saludar de beso a alguien que acabas de conocer. Aquí en México es totalmente normal. Por ejemplo, yo el sábado pasado estaba en una posada con los compañeros de mi hija y pues había varias personas que no conocía yo. Me saludaban de beso, es totalmente normal. Eso significa que esa persona te agrada, que pues es de buena educación, una amabilidad absolutamente normal entre los mexicanos. Pero en Rusia les puedo decir que eso jamás, pero jamás se debe hacer. Lo que pasa es que beso en Rusia es una cosa de muy buenos amigos, obviamente enamorados, esposos, etc. Cuando te das beso a alguien desconocido, se puede tomarse bastante ofensivo. No sé si tienes algunas malas intenciones o de plano no respetas su espacio personal. Así que amigos, no se hace eso. Ya casi llegamos al mercado. Creo que se llama San Cosme, ¿verdad, amor? Aquí en la entrada, miren cuántos puestos hay de Navidad todavía. Venden nochebuenas, ponche y muchísimas cosas más. Ok, yo tengo una listota gigante, hay que abrirla. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto sale un kilo de jitomate? En 25 y 25 de este mundo, ¿qué tal? Me da 2 kilos de jitomate, por favor. De este, sí. ¿Cuesta? Necesito papas, zanahoria, 2 kilos de papas. No sé si tienen pimiento. ¿500 sí? ¿Qué es con lo que digo? ¿Champiñón, si tienen? ¿En cuánto sale? 35. Cuarto. Ah, un cuarto. Sí, betabel. ¿Betabel? Sin betabel no es Navidad rusa. Bueno, no es Año Nuevo ruso. Creo que ya es todo. Ya es todo, sí. 382. Por favor.
2 pesitos de casualidad, compa. ¿Tienes 2 pesos? ¿Besos? ¿Besos o besos? 3.84 y 5. Perfecto, súper gracias. Ya casi compramos toda la verdura, nos falta algunas cositas como carne molida y mientras vamos a buscar dónde están las carnicerías, les voy a ir platicando tercer punto. Y es llegar tarde. Y lo que pasa es que en México llegar tarde es una cosa muy común. Yo creo que en México nadie lo toma ofensivo. Llegar, por ejemplo, a una fiesta 1 hora o 2 horas más tarde de lo que te dijeron. Ni hablar del trabajo, porque es bastante común también que las personas llegan una media hora más tarde y todavía van a tomar un cafecito. En Rusia es una cosa muy seria, sobre todo cuando se trata de cosas profesionales como trabajo, por ejemplo. Eso se toma casi siempre como una falta de respeto hacia la persona quien te está esperando. Obviamente en el trabajo, pues tu jefe. Y si se trata de amigos o algún familiar, pues no respetas directamente a esa persona. En México no quiero decir nada que es una cosa mala, nada más es como parte de cultura. No se toma tan en serio, digamos, como en Rusia. Lo hacen todos en todos lados y yo creo que nada más como parte de cultura mexicana. Pero amigos, si van a viajar a Rusia y sobre todo si van a vivir allá, por favor, no lo hagan. Hola, buenas tardes. ¿Tiene carne molida? Veres, ¿en cuánto sale? Bueno, el kilo lo tengo en 250. Sí, ¿me das 2 kilos, por favor? Sí. ¿Ya tienes hambre? Ahorita yo creo que vamos a comer en un ratito, ¿vale? ¿Cómo que se te antoja comer? ¿Quesadillas? Ah, aquí hay quesadillas, ¿no? Sí, cierto. Aquí tenemos unas quesadillas, ¿verdad? ¿Podemos comer eso? Ay, gracias. Qué lindo, gracias. Ahí va el nombre de la carnicería. Perfecto. Muchas gracias, Qué amable. Feliz Navidad. Hasta luego. Miren, amigos, hasta me regalaron el calendario del año siguiente. O sea, en Rusia eso jamás hubiera pasado, jamás. Muchas gracias, se tocan increíble, gracias. Bueno amigos, llegamos aquí a las Quecas San Cosme. Aquí arriba en el segundo como piso hay espacio donde te puedes sentar y venden también comida corrida, pero también de las mismas quesadillas. Nos recomendaron estas quesadillas nuestros amigos Gaby y Richard. Saludos, muchas gracias, están muy ricos, así que súper recomendables. Y mientras estamos aquí esperando la comida, les voy a platicar 1 o 2 cosas interesantes sobre los restaurantes rusos. Y es esperar servicio cálido en un restaurante ruso. No lo hagas. Lo que pasa es que servicio en Rusia es muy diferente de México. No es tan común que las personas que te atienden sonríen, por ejemplo, que muestran como súper amables. Si te preguntan, por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Qué se te antoja de comer? En Rusia puede parecerse un poquito golpeado el servicio, un poquito seco, yo siento. Últimamente en los restaurantes buenos en Rusia sí tratan de como que mejorar este aspecto, mejorar este comportamiento de los meseros, del personal en general que te atiende, ¿no? Pero pues sí, amigos, si van a Rusia, no esperen personas amables por todos lados que te sonrían para nada. Obviamente siempre hay excepciones de toda regla. Entre más caro un restaurante, mejor el servicio va a haber. Si van a un restaurante promedio, no esperen mucho. Ya llegó una de mis quesadillas. Están bastante chiquitas, pero por el color de la masa se siente que tiene mezclado, ¿verdad? De maíz y de harina al mismo tiempo. Obviamente hay que poner salsa. No sé si pica, por eso hay que probar primero. Sí pica. Está súper bien, ¿eh? De ese tamaño necesito como unos 5 piezas para llenarme. La segunda la pedí de tinga de pollo. Está calientita todavía. También me comentaron se puede pedir como preparadas, que te ponen crema y queso arriba. Yo no sé por qué no pedí. La verdad sí también me gusta con crema. Está buenísima tinga, ¿eh?
Al final de todo, todavía me aconsejaron comer una tostada. Así que ahí va, tostada de tinga, con salsa obviamente. Mucha lechuga, así como me gusta. Está bien rico, ¿eh? Se me volteó toda la tostada. Es que sí, de plano tiene mucho arriba. Entonces por el peso ya no aguanta ni siquiera. Ya salimos del restaurante de comer. Les puedo decir que la comida sí es 10 de 10, pero el servicio un poquito menos, digamos. Lo que pasa es que estamos ahorita esperando como una media hora para recibir nuestra cuenta. Aquí recordé el siguiente punto que les puedo compartir y es dejar mucha propina en Rusia. Aquí en México es como ley, casi dejar una propina de 10% o más. Realmente dejan todos un poquito más, unos 15, 20, pero si es un restaurante grande con muy buen servicio, dejan una muy buena propina. En Rusia no se acostumbra a estar así. Es bastante común dejar muy poca propina. En algunos lugares ni siquiera dejan propina. Y si es un servicio bastante malo, tampoco dejen mucha propina, que digamos, si van a Rusia, recuerden, no dejen mucha propina. Tal vez por eso el servicio ruso es muy malo también, porque nadie deja propina. Y así llegamos al número 6, amigos. Y es conducir sin respetar las reglas. En México todos sabemos que las reglas de tránsito no se respetan tanto. Digamos, no todos. Hay bastantes coches que se pasan el semáforo rojo. Ni siquiera a veces se prende la luz direccional cuando se gira. Y cosas de ese tipo. Unos más graves que otros. Pero en Rusia realmente es una cosa muy importante. Si van a conducir allá, hay que respetar sí o sí, porque ahí sí, en cada esquina casi, está un policía de tránsito que está checando que todos vayan muy bien, que nadie se pase el alto, que se cumpla el reglamento. Entonces, amigos, esa es una cosa importante en Rusia. Y ya que estamos aquí en el coche, no les podía no decir sobre la séptima cosa. Y es insultar a alguien desde tu coche. Lo que pasa es que en México yo creo que es bastante común que los conductores se enojan, dicen algunas groserías, gritan por ahí, por acá. En Rusia también, con un gran pero. Los rusos todos piensan que son como fríos y insensibles, pero realmente son bastante explosivos también. Entonces pueden ustedes toparse con un ruso que sí va a salir de su coche y sí empieza a pelear en plena calle, a romperle el espejo, romperle el parabrisas o algo peor. Así que, amigos, mejor no arriesgar. Si quieren insultar a alguien conduciendo, por favor háganlo en silencio. Ni siquiera mejor mostrar un dedo o alguna seña mala. Les aconsejo de veras. Y bueno, hablando de buena educación de las personas, no podemos no hablar de la octava cosa, que es hablar de tú. En México usamos tú con casi todo el mundo, incluso con personas mayores o con desconocidos, pero en Rusia no es tan común. Al principio no importa la edad, no importa si la persona es mucho menor que tú, tienes que decirle usted sí o sí. A lo mejor hay una excepción con niños, pero en general eso se respeta durante bastante tiempo. Tienes que conocer a la persona durante, no sé, varios meses. Ya cuando se hacen buenos amigos, todo eso, entonces sí se pasa a decirle tú, pero eso tienes que lograr ganarte la confianza de esta persona y puede sonar un poquito ofensivo si desde el principio van a decir tú a una persona desconocida.
Llegamos al centro, amigos, y encontramos un estacionamiento aquí bastante grande. Siempre tratamos de encontrar ese tipo de estacionamientos donde guardas coche, donde no hay que dejar las llaves. Así se siente un poquito más seguro. Y ahorita les platico para qué vinimos para acá. Miren, amigos, ¿dónde estamos? Estamos en el centro de la Ciudad de México. Vinimos para acá porque prometimos a nuestros hijos mostrarles las decoraciones navideñas, ya que hoy es 23 de diciembre. Miren nada más la cantidad de personas que hay. Ahorita vamos a ir caminando, vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que venden rico, porque ya se antoja algo calentito, hace mucho frío, para mí, por lo menos. Y en lo que caminamos hacia el Zócalo, yo creo que ya se va a oscurecer, entonces vamos a ver, espero, todo el alumbrado que prepararon para estas fechas y les muestro obviamente. Y mientras vamos a ir caminando, les sigo platicando de las cosas que no deben hacer en Rusia. El punto 9 es el comportamiento con las mujeres. En México esto depende muchísimo del contexto, pero en general las reglas son muy flexibles acerca de eso. Pero en Rusia todavía se espera, obviamente de una manera muy general, que el hombre tenga ciertos gestos tradicionales. Por ejemplo, abrir la puerta o si están en autobús o en el metro, ofrecer su asiento a la mujer. Y obviamente es mucho más serio cuando es embarazada o cuando es de tercera edad. Te van a ver muy feo si no lo haces. Si ven que estás sentado y al lado de ti está parada una mujer embarazada, te van a matar con su mirada. Entonces, amigos, no lo hagan. El siguiente punto es un poquito sensible, amigos, y es no mostrar comportamientos femeninos en hombres. Femeninos, obviamente, según rusos, porque hay unas cosas bastante raras que les voy a decir. Obviamente, empezando con la situación general, siempre había como una situación no tan favorable hacia la comunidad LGBT, pero ahora hay una ley que prohíbe todo ese tipo de relaciones, entonces no se puede mostrar en público, digamos, los comportamientos de ese tipo. No nada más de eso les quería hablar, sino hay unos comportamientos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, cuando un hombre viste de color rosa, realmente yo no veo nada malo, pero algunas personas a lo mejor pueden tomarlo de una forma que no es, como que el hombre que viste de rosa no es heterosexual, o por ejemplo chupar paleta de dulce también es como un poquito mal visto. Realmente suena como de broma, pero no lo es. Hay ciertos como grupos en Moscú, sobre todo, yo he escuchado que agarran de repente una persona que camina raro, que algo les pareció. Entonces, amigos, tengan cuidado. Y amigos, siguiente cosa es no pagar por una mujer en una cita. Yo creo que suena un poquito raro, pero es una cosa bastante seria, ¿eh? Si se trata de conquistar a una mujer rusa. Si ustedes, por ejemplo, se enamoraron de una rusa, es una cosa súper indispensable. Si van a invitarla a una cita, pagar toda la cuenta por el restaurante. No traten de dividirla. Yo sé que en México es una cosa totalmente común y normal, pero en Rusia la mujer va a verlos bastante raro y así como que bueno, con este hombre ya no vuelvo a salir, porque nada más es como mostrar tu respeto, mostrar que sí, si te gusta esta mujer, si estás como dispuesto a gastar dinero por ella. Y aquí viene el siguiente punto de una vez, y es regalar las flores en un número par. Si van a una cita y van a llevar las flores a su pareja, es importante que tenga un número 11, 13, etcétera, número non, ya que de otra forma los rusos se acostumbran llevar al panteón, por ejemplo, 2, 4, 6, etcétera, flores a una tumba, a una persona que ya falleció. Yo creo que de un extranjero pues tal vez no pasa nada si ustedes van a mencionar que no sabían sobre esa regla, pero en general ya que están viendo mi video, por favor no lo hagan. Eso se va a considerar por una mujer muy raro.
Me acaba de preguntar mi esposo si una mujer va a empezar como que a contar las flores que le regalaste. Sí. Bueno, si es un ramo gigante, así como de 100 flores, no. Pero a ver, si compras flores en Rusia, los arreglos, digamos, ya tienen un número non. Si venden un ramo así, te van a vender 101 rosa, siempre. Si ustedes van a escoger como una por una, ustedes cuenten, por favor, porque las mujeres sí, cuando es un ramo chiquito, sí pueden contar. Sí, es una cosa rara, pero así es. Amigos, encontramos aquí una exposición. Hoy no nada más hay muchísima gente, sino hay muchas exposiciones por acá. Están relacionadas a las fechas. Aquí hay una exposición de nacimientos mexicanos. Están hechos como de diferentes materiales por artesanos mexicanos, obviamente. Es una cosa maravillosa ver todo el trabajo muy creativo de los mexicanos. No pueden imaginar cuánto tiempo invirtieron en hacer esas obras. Están bien hermosas. Ahorita les muestro algunas. Miren, amigos, qué cantidad increíble de personas. Yo creo que todo el mundo viene aquí al centro a ver esta maravilla. Ahorita se está oscureciendo ya y vemos todas las lucecitas que prendieron. Mira qué cosa más increíble, amigos. Si todavía no han visto cómo decoraron aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, es una cosa maravillosa. Hay muchísima gente, todos bailando, todo está súper adornado. Creo que aquí al lado hay un mercadito de artesanías donde se puede comprar algunas cosas. Ya se oscureció totalmente. Ahora sí se ve perfectamente todas las decoraciones, toda la iluminación de aquí. Realmente está increíblemente hermoso. Miren, amigos, es de Nochebuenas. No sé si se ve, pero en cada nivel hay Nochebuenas. Oh, qué cosa tan hermosa. Amigos, es hora. Si todavía no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse, porque aquí vivimos unas cosas increíbles. Experiencia de una extranjera que ya no es extranjera sobre nuestro México. Y bueno, mientras ustedes suscríbanse, pongan like, obviamente el comentario. Nosotros vamos a seguir con nuestra lista. Nos faltan nada más 3 puntos. Y el antepenúltimo punto es llegar a una casa de visita con las manos vacías. Y lo que pasa es que es de muy buena educación si te invitaron a una casa rusa, a reunión de unos amigos, de familia, llevar contigo mismo algún regalo, a lo mejor algo dulce, flores. También se puede comprar unos dulces, comprar algo para tomar té, por ejemplo, un pastelillo o algo así. Así que, amigos, si les invitaron a una casa de visita, por favor, lleven algo. Bueno, amigos, y penúltimo punto está relacionado con el punto anterior. Entrar a una casa rusa con zapatos. Yo sé que seguramente ustedes han escuchado de esta regla. Es una regla muy general para todos. Todos los rusos siguen esta regla. Quitan siempre los zapatos al entrar a su casa. Todos usan tapachki, que es pantuflas. Así que si alguien te invitó a una casa, sí o sí tienen que quitar los zapatos al entrar. A lo mejor a veces les van a ofrecer unos pantuflas para invitados, y si no, chequen por favor que sus calcetines no tengan hoyos. Y así ya llegamos al último punto: silbar dentro de una casa. Obviamente estamos hablando de una casa rusa. Si están en Rusia,
por favor, no hagan ese tipo de cosas, ya que se considera de muy mala suerte, sobre todo que los dueños de esa casa no van a tener dinero. Yo sé que suena bastante ridículo y sobre todo supersticioso, pero los rusos son muy supersticiosos, así que no cometen ese error. Bueno amigos, ya llegamos al final de este video. Gracias por pasar todo este día conmigo. Espero que les haya gustado, que esta información sea útil de alguna manera. Les deseo una feliz Navidad, próspero año nuevo. Obviamente, pórtense siempre muy bien y nos vemos en el siguiente video.